El próximo 27 de julio, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, llegará a Buenos Aires para una visita relámpago. Lo que sabemos de su agenda es reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, una clase magistral en el CCK, ahora rebautizado circunstancialmente Palacio Libertad, y antes de regresar va a visitar Neuquén para recorrer Loma Campana, que es el proyecto insignia de YPF y Chevron, lo que es considerado el kilómetro cero del desarrollo de Vaca Muerta. No se queda siquiera 2 días completos en el país, la agenda parece comprimida, pero el mensaje en cambio es inmenso. La interpretación más inmediata es evidente. Georgieva vuelve a poner el cuerpo para respaldar políticamente a Javier Milei. No es la primera vez. Desde la negociación del nuevo programa, el fondo abandonó la vieja liturgia de la distancia técnica y asumió un acompañamiento explícito, ¿no? Que tuvo un bache de tiempo entre el acompañamiento explícito que le brindó Christine Lagarde a Mauricio Macri hasta esta parte. Bueno, hay una imagen elocuente que se produjo en abril del año pasado, durante las reuniones de primavera del organismo en Washington, donde Georgieva apareció con un pin en forma de motosierra prendido en la solapa. Pero esta lectura, ¿no?, quedarse solamente con el apoyo político explícito, resulta insuficiente, porque la visita está pensada para varios destinatarios al mismo tiempo. La directora gerente no viaja solamente para fortalecer al gobierno, también llega para tranquilizar a la burocracia del propio fondo y enviar una señal a los mercados internacionales que empiezan a mirar con mayor atención la sustentabilidad del programa económico argentino. Es decir, apoyo, pero apriete. Apoyo y mensaje al mismo tiempo. Dentro del organismo... Hay una frase para describir eso. El Fondo Monetario sostiene al gobierno argentino como la soga al horcado. Es así, tal cual, es así. Pero también hay que entender que hacia adentro del organismo, ¿no?, que el caso argentino suscita internas feroces, están estos dos planos, ¿no?, que no siempre van al mismo ritmo. Claro, porque es el principal acreedor del fondo. Claro, y además una cosa es la conducción política del FMI, que responde, por supuesto, a los equilibrios geopolíticos de los principales accionistas, y estamos hablando de Estados Unidos, y está la tecnocracia, que la tecnocracia mira los números, las metas y los desvíos de los Excel. Y es hacia ese... Y la tecnocracia sabe que ellos son los que pagan las consecuencias. Salen eyectados o terminan en la biblioteca del Fondo Monetario Internacional. Sí, o haciendo libros con Ernesto Tenenbaum. Bueno, ese segundo público es donde apunta una parte importante del viaje, porque el principal activo que exhibía el gobierno desde diciembre del 2023, que es el superávit fiscal, se deteriora notoriamente. Digo, junio terminó con déficit primario de 700.000 millones de pesos y un déficit financiero de más de 1 billón. Y uno podría decir, bueno, junio concentra el pago del medio aguinaldo y suele deteriorar el resultado, pero hay que mirar la tendencia, porque esta tijera comienza a abrirse en la dirección totalmente inversa a la que necesita el programa acordado con el FMI. En términos nominales, o sea, sin descontar inflación, los ingresos crecieron 22% interanual, pero los gastos primarios aumentaron más del 37%. Entonces, el superávit primario se redujo casi un 27% respecto a junio del año pasado, y si se excluyen los ingresos extraordinarios que no cuentan para la meta con el FMI, o sea, lo que viene de privatizaciones, la caída supera el 37%. Y en el resultado financiero todavía es más elocuente porque se desplomó 61%. El resultado financiero es una vez que descontamos servicios de deuda y sin contabilizar las privatizaciones, porque se desploma un 61%
contando la guita que entra por las privatizaciones, si las descontamos, la reducción llega al 89%. Entonces hay una distancia entre el relato fiscal superavitario y las cuentas públicas que se ensancha, y no es solamente una cuestión contable, porque también hay un punto en la dinámica. Durante varios meses los gastos avanzan más rápido que los ingresos, el colchón fiscal se consume. Y además parte de este equilibrio se sostiene postergando pagos, porque suman casi 4 billones de deuda flotante y 20 billones, que es una friolera, los intereses que se esconden bajo la alfombra, intereses capitalizables que no se pagan ahora, sino que se pagan al vencimiento de la deuda, y por eso no están contados en este resultado. Y Caputo es un experto en lograr el equilibrio no pagando las cuentas. Así lo estamos viendo, y sobre todo el salto exponencial que tuvo la deuda flotante en junio que se duplica. Pero hay otro dato. En junio respecto de junio del año anterior. No, junio respecto de mayo, sobre todo para compensar las erogaciones por salario del sector público. Junio duplica el déficit de mayo. Había reducido la deuda flotante, que ya había estado cerca de los 4 billones, y había logrado llevarla a 2 billones y vuelve a duplicarla, y sobre todo en los impagos dentro del marco del Plan Gas, que es el pago a las gasíferas, que son las mismas que exportan petróleo y de alguna manera le están concediendo este financiamiento, ¿no?, del resultado fiscal al gobierno. Pero hay otro dato que explica la preocupación de los técnicos del FMI, que es que entre los 16 grandes componentes del gasto público, que son 16, 4 los que crecieron en términos reales durante el primer semestre, y el incremento más importante de esto que se llama gasto público, y que podríamos considerarlo una inversión en otros gobiernos, pero en este gobierno es gasto, no fue en salarios, no fue en aguinaldos, no fue en jubilaciones, que están atadas a una fórmula de actualización automática, con lo cual es una partida inflexible, ni tampoco en obra pública, ¿no?, que uno podría pensar que vino la reactivación por ahí. No, fue en subsidios a la energía, que aumentaron 70%. Este es el que más aumentó de las 4 que aumentaron, y muy por detrás aparecen transferencias a universidades para cumplir con la ley de financiamiento educativo, la asignación universal por hijo y las pensiones no contributivas, que son, bueno, con esto completamos las 4 con desempeño positivo. Y la cuestión de los subsidios energéticos no es un asunto menor para el fondo. Los subsidios energéticos aparecen de manera recurrente en cada negociación que tiene el organismo con la Argentina. Cambian los gobiernos, los ministros, los programas, pero la discusión permanece intacta, porque para el organismo los subsidios a la energía no son más que una amenaza a la consolidación fiscal. Y para la política argentina, bueno, son la condición necesaria para, bueno, en algunos gobiernos sostener la producción, el consumo, y sí para evitar que el costo de la energía se traslade íntegramente sobre empresas y hogares. Este gobierno la está descargando sobre las industrias, pero protege a los hogares, y ahí se explica el salto, ¿no?, en esta partida. ¿Hay una idea de qué porcentaje del déficit total es los subsidios de energía? Han sido notoriamente reducidos 0,5% del PBI cuando estuvieron cerca del 3%. Pero así todo, el aumento, ¿no?, la dinámica. Es cierto que este gobierno los redujo notablemente, pero aún así, de hecho, en términos de relación de porcentaje del PBI, no son pocos los analistas que dicen, bueno, está bien que sostenga esto, porque es en una evaluación costos-beneficios, es 0,5% del PBI para contener una inflación, bueno, la pagas barata. Pero Georgieva no viaja únicamente para tranquilizar a los técnicos del fondo en este sentido, ¿no?, sino que un segundo destinatario del viaje, que está en Nueva York, Londres y los grandes centros financieros, porque allá la pregunta ya no pasa solamente por el ajuste fiscal, la inquietud es otra: ¿cómo piensa la Argentina generar los dólares necesarios para afrontar una deuda cuya estructura se volvió cada vez más exigente? Y acá hay un dato que es súper relevante, que es que desde la llegada de Milei,
la deuda con organismos multilaterales ganó un peso creciente dentro del total de los compromisos externos y es deuda con prioridad de cobro. Estamos hablando del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, del CAF. Alrededor de 25.700 millones de dólares es lo que creció el componente deuda, lo que se llama deuda senior, ¿no? Y claro, es lo primero que hay que pagar, es lo único que no se puede postergar, es lo único a lo cual no se le pueden hacer quitas. Y para Wall Street, que es el punto de llegada, ¿no?, de este modelo económico que depende absolutamente del financiamiento externo, ese detalle es determinante, porque cuanto mayor es la deuda privilegiada, menor es el espacio disponible para quienes prestan después, o sea que no alcanza a comprometer voluntad de pago con creerle al gobierno de Javier Milei. Hay que demostrar capacidad para generar los dólares que permitan satisfacer a todos los acreedores. Y ahí aparece el verdadero sentido de la escala en Neuquén. La recorrida va a ser por Loma Campana. Decíamos que era el proyecto desarrollado por YPF y Chevron, que marcó el nacimiento de la explotación de Vaca Muerta. Fue en Loma Campana donde comenzó en 2013 el desarrollo masivo del shale argentino, porque hasta ese momento Vaca Muerta era una promesa geológica y Loma Campana la transformó en una realidad productiva. Fue el pozo desde donde se construyó la narrativa de que la Argentina podía convertirse en un gran exportador de petróleo, hoy una promesa cumplida. Entonces esto tiene una ironía que es difícil pasar por alto, porque el gobierno que hace de la confrontación con el kirchnerismo una de sus principales banderas o constitutiva identitaria, termina exhibiendo ante el FMI el proyecto impulsado durante la presidencia de Cristina Fernández. O sea, La Rocca conserva mejor la memoria que la política. Debajo de este mismo suelo, donde se libraron batallas ideológicas, porque hay que recordar el desfile de especialistas marcando que la cuenca patagónica no era productiva, bueno, hoy se busca en ese mismo suelo construir el consenso financiero que permita sostener el programa económico. Por eso Georgieva no viaja solamente a conocer un yacimiento, viaja a observar la garantía material del programa. La visita convierte a Loma Campana en mucho más que un desarrollo petrolero, lo transforma en un activo financiero. Es una garantía implícita para la burocracia del fondo y para Wall Street. Se puede resumir en esta imagen. Los dólares para pagar, que todavía no están en el Banco Central, están enterrados bajo la roca patagónica. Entonces el gobierno necesita convencer al mundo de que esos dólares van a alcanzar para todos y el fondo decide ayudarlo a contar esta historia. Hay que entender que el fondo no administra, ¿no?, por supuesto, en el vacío, maneja recursos aportados por 191 países, pero las decisiones no se distribuyen con criterio democrático porque el poder depende de la cuota y Estados Unidos concentra el 16,5% de los votos y es el único miembro con capacidad individual para bloquear las decisiones más importantes, tiene poder de veto. El resto requiere una mayoría del 85%. Entonces no dirige formalmente el organismo, no necesita hacerlo porque tiene la llave de la puerta. Y la conducción del fondo siempre se acomoda a ese dato. Cristalina Georgieva rindió pleitesía al gobierno estadounidense mientras Joe Biden ocupó la Casa Blanca y ahora responde a Donald Trump y lo va a hacer, lo hará, al menos mientras Trump conserve el poder necesario para sostener a Georgieva, porque depende del gobierno de Estados Unidos. Es cierto que una derrota de Trump en las legislativas de noviembre podrían modificar estos equilibrios y abrir interrogantes sobre el futuro de Georgieva, pero por ahora cumple la orden política del gobierno estadounidense, que es para la Argentina de Javier Milei todo. Esta es la orden de Trump. Ahora, aparentemente podría perder el control de una cámara, pero retener el de la otra. Cuán debilitado salga de esa elección. Entonces, Trump, que encuentra en Milei un propagandista entusiasta de su cruzada, y Milei, que encuentra en Trump un prestamista político de última instancia, bueno, Georgieva queda en el medio con la motosierra como pin en la solapa y las planillas debajo del brazo.
Porque ese, para la Argentina todo, que le baja como línea Trump a el FMI, tiene una trampa, ¿no? Porque Estados Unidos orienta la decisión, pero la cuenta se reparte. O sea, Estados Unidos le dice al Fondo Monetario Internacional, para la Argentina todo, con la tuya. Y la tuya en este caso es la cuota aportada por los demás socios, porque si Estados Unidos posee el 16,5% de los votos, pero siguen Japón y China, que tienen un poco más del 6% cada uno, después viene Alemania con más del 5% y los Países Bajos que se acercan al 2%. Y Japón, Alemania, los Países Bajos y China no comparten necesariamente el entusiasmo de Washington por el experimento argentino. Sus gobiernos tienen posiciones distintas, consideran que sus contribuyentes, porque así miran estos gobiernos a sus ciudadanos como contribuyentes, entonces dicen que sus contribuyentes podrían preguntar por qué el principal deudor del fondo recibe un acompañamiento que excede la habitual tolerancia técnica y por mucho. No se discute solamente cuánto dinero recibió la Argentina, también se discute la flexibilidad aplicada a sus metas, la velocidad de los desembolsos, el respaldo político militante del Fondo Monetario Internacional. La Argentina ocupa el primer lugar entre los deudores del organismo, por encima de Ucrania, que es un territorio en guerra. Entonces, esta concentración del riesgo argentino incomoda a los socios que aportan los recursos y no controlan la lapicera. Y con China se suma una particularidad, porque no solo integra el fondo, también es acreedora de la Argentina, sostiene una porción de sus reservas mediante el swap, financia obras de infraestructura y compra una parte creciente de los productos que deberían la Argentina tiene la mayor inversión china en todo el mundo. A eso vamos, porque una prueba, ¿no?, de esto, ¿no?, de la relación de China y Argentina, aparece en el entendimiento técnico con el fondo. Es en el Staff Level Agreement que queda incorporada la reactivación, de la mayor obra de infraestructura que tiene China por fuera de su territorio, que son las hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. No es habitual que en un acuerdo macroeconómico se incluya el destino de una obra específica, como en este caso, que una vez más están incluidas en el Staff Level Agreement. Y menos todavía una financiada por bancos de uno de los principales accionistas del organismo. Son los bancos chinos los que financian esta obra. Las represas, Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, quedaron paralizadas en medio de la interna del gobierno anterior. China condicionó la continuidad del financiamiento al cumplimiento de los compromisos asumidos. Y esta obra quedó incorporada, la cláusula de reactivación, fue una marca del peso chino en una negociación que fue presentada públicamente como la coronación del alineamiento con Washington. Ahí estaba esta cláusula. Y con la continuidad de la construcción de las represas comprometidas en el Staff Level Agreement, llegó un desembolso chino de $150 millones. Pero el dinero, este desembolso, quedó atrapado en una zona muerta de la administración argentina, porque las represas, el proyecto, debía pasar de NARSA a la Secretaría de Recursos Hídricos, y el gobierno no completó esta transferencia ni terminó de definir la autoridad de aplicación. Estamos a la espera de la respuesta a un pedido de informe sobre el destino de este desembolso, aún sin respuesta oficial, ¿no? ¿Qué pasó con estos $150 millones que no se sabe dónde quedaron, pero las represas no llegaron? En otra edición del Cohete contamos que al comienzo del gobierno los principales empresarios petroleros fueron a explicarle a Milei una evidencia material, que es que la Argentina, si bien podía alinearse políticamente con quien se le cantara, no podía romper sus relaciones económicas con China, que eso no podía estar en consideración. Los yacimientos necesitan las inversiones, los barcos necesitan compradores y los balances están por encima de las batallas culturales. Esto se lo dejaron muy en claro. Hay que decir que durante años... Bueno, pero Estados Unidos, respecto de China,
no pide que Argentina rompa los vínculos con China. Tiene, digamos, algunas prohibiciones. Una es nuclear, es así. Otra tiene que ver con las tierras raras. Pero las represas no. Con las represas no hay problema. Y quizás eso explique que Washington haya aceptado la incorporación de la continuidad de esta obra justamente en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Claro, porque además si no lo pone China, le van a empezar a exigir a ellos que lo pongan. Pero también es cierto que Estados Unidos fue durante muchos años el principal destino del petróleo que se exportaba en Argentina. Y este año es notoria la pérdida de participación, porque el crudo medanito, que es el que se extrae de Vaca Muerta, es un crudo más liviano, empieza a recorrer rutas más largas. Llegó a China, Tailandia, y también aparecieron operaciones desde Vietnam, India, Singapur y Malasia, y esto, por supuesto, a partir del conflicto en Medio Oriente, donde las alteraciones de los flujos globales y la búsqueda asiática de proveedores confiables aceleraron este movimiento. Este dato, entre enero y mayo, las exportaciones totales de Argentina hacia China crecieron 80% interanual. Pero dentro de ese total, los envíos de combustible saltaron 412% a China. Bueno, un importante sinólogo con el que estuvimos conversando esta semana resumió todo este complejo con menos ceremonia y dijo: Xi Jinping se caga de risa de todo este circo. Porque puede resultar casual, pero en la antesala de la visita de Georgieva a Neuquén, el Fondo Monetario publicó el informe sobre el mercado mundial petrolero. Casual porque no menciona a Javier Milei, no habla de Vaca Muerta, pero el informe alerta sobre una crisis de desabastecimiento global. Y el punto de partida del documento es un dato que ya casi desapareció de los titulares, y es que el estrecho de Hormuz continúa cerrado. Y por ese corredor circula cerca de una quinta parte del petróleo que consume el mundo y una parte decisiva del gas natural licuado. Y según el fondo, el mercado hasta ahora evitó un desabastecimiento generalizado porque utilizó todos los recursos disponibles para amortiguar el golpe. O sea, los países liberaron reservas estratégicas, las empresas consumieron inventarios comerciales y varios productores incrementaron su extracción justamente para cubrir parte del faltante. Pero esos colchones que permitieron sostener hasta ahora el abastecimiento se están agotando, y la advertencia es clara: mientras Hormuz permanezca cerrado, el mercado queda expuesto a márgenes de seguridad cada vez menores, y aún, dice el fondo, que y aún cuando el estrecho vuelva a abrir, la normalización, por supuesto, no será inmediata. Dice el FMI que harán falta varios meses para recomponer inventarios, restablecer las rutas marítimas y normalizar los seguros y recuperar plenamente la capacidad logística. Entonces, el problema ya no es solamente la guerra en curso, sino la resaca que dejará la guerra, y en ese contexto aparece China, porque el informe explica que el gigante asiático consiguió atravesar la crisis gracias a dos ventajas. La primera fue el enorme volumen de reservas estratégicas acumuladas durante años, pero la segunda es una acelerada diversificación de sus proveedores de petróleo. Y ese movimiento que remarca el fondo es el que favorece a la Argentina. Y ahí es donde el informe deja de parecer tan casual, porque dos historias que parecen independientes claramente no lo son. La foto de Georgieva adquiere otro significado porque la directora del organismo, respaldado políticamente por Estados Unidos, viaja a visitar uno de los yacimientos que abastecen al principal rival estratégico de Washington. Entonces la foto en Neuquén condensa esa ambigüedad. Georgieva llega para respaldar un activo estratégico, pero ese activo ya está siendo atraído por una potencia que Estados Unidos busca contener, y Vaca Muerta aparece así menos como una solución cerrada que como un territorio abierto de la nueva disputa.